En este ejercicio vamos a trabajar con el ingreso de datos y particularmente haciendo énfasis en las series de datos que nos van a permitir en muchos casos optimizar nuestro trabajo ingresando datos con mucha mayor velocidad. Veamos. Nos vamos a ubicar en A2 primero que nada y vamos a empezar a ingresar los títulos de las columnas. Cuando terminamos podríamos dar Enter o en este caso, como queremos ir hacia la derecha, también podemos hacerlo con la tecla tabulador. Presionando el tabulador es como darle un Enter, pero saltamos a la derecha. Es importante no dejar columnas libres. En una lista de datos no debemos tener columnas enteras que queden libres o filas enteras que queden libres porque cortamos la estructura. Y después, cuando veamos temas más avanzados, veremos que esto nos puede perjudicar y que hay determinadas funciones que Excel puede dejar de reconocer de forma automática. Muy bien, ahí hemos ingresado todos los títulos de columnas, fuimos avanzando hacia la derecha con el tabulador, vamos a presionar Enter. Si avanzamos hacia la derecha con el tabulador en el ingreso, cuando llegamos al final presionamos Enter, lo que pasa es que Excel hace como un retorno de carro automático, es decir, baja a la siguiente fila y vuelve a la izquierda. Esto también es muy cómodo si vamos a ingresar fila por fila. Igualmente, este no es nuestro caso, ya que ahora vamos a aplicar series para ingresar algunos datos de las primeras columnas. También podríamos ahora hacer un ajuste del ancho de las columnas, lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer después. Vamos a hacer el ingreso de datos. 15 del mes 1 del año 1999. Enter. Si nosotros hacemos la serie desde aquí, no nos va a servir, porque vean que lo que va a hacer esta serie es avanzar día a día, ¿no? Por defecto, si yo tomo una fecha y hago una serie con una fecha, hacia abajo va a avanzar día por día, va a aumentar. Si hubiese sido hacia arriba, disminuye. Si vamos hacia la derecha, aumenta también día por día, y si vamos hacia la izquierda, disminuye día por día. Entonces, en este caso, vamos a tener que recurrir a establecer un incremento que Excel pueda repetir como un patrón. Lo que vamos a hacer es ingresar el segundo dato, que en este caso sería 15 del mes 2 del año 1999. Damos Enter. Ahora sí, tenemos las dos fechas con un mes de diferencia. Las seleccionamos las dos, vean ahí, desde el centro, ¿no? Con la cruz blanca gruesa, arrastramos desde allí, se seleccionan las dos, aunque la primera quedó en blanco, este contorno nos indica que están las dos celdas seleccionadas. Siempre la primera queda en blanco porque es la celda actual. Si nosotros escribimos, se escribe en esa celda. Y ahí vamos a arrastrar hasta el mes 12. Entonces ahora, en lugar de avanzar día a día, avanzamos mes a mes. Hora de cierre, nos va a pasar lo mismo. 19:30. En este caso, si nosotros arrastramos solo desde la primera, nos va a aumentar de media hora por vez, no es lo que queremos. Si ponemos primera y segunda, 19:00, 19:30, 19:00, y arrastramos de allí, nos baja de a media hora por vez, que tampoco es lo que queríamos. En este caso lo que vamos a precisar es un patrón de 3 valores que son los que siempre se repiten. 19:30, 19, 19:30 y luego de vuelta esos mismos 3. 19:30, 19, 19:30. Así que ahí marcamos 19:30. Tomamos los 3 y estos son los que se van a repetir. Arrastramos. Vean, estos mismos 3 están aquí. 19:30, 19, 19:30. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Así que no necesariamente tienen que ser solo 2 valores, podríamos tomar incluso 3 como en este caso. Responsable, Ana Rodríguez y Juan Pérez.
son estos dos siempre, así que los seleccionamos y arrastramos. Ahí lo tenemos. Algo que vale la pena comentar, porque aquí son pocas filas, pero podría ser que tuviésemos que completar 100, 200, 500, 1000 filas, es lo siguiente. Una vez que nosotros tenemos una columna con datos que oficia de guía, vamos a borrar esto. Cuando seleccionamos y vamos a arrastrar, en lugar de tomar de allí y arrastrar hasta el último lugar, que como les digo podrían ser cientos de filas hacia abajo, basta con hacer desde el mismo lugar donde íbamos a arrastrar, desde allí la cruz negra fina, desde allí un doble clic. Y automáticamente es como si hubiésemos arrastrado hasta el último lugar de esa columna. Lo mismo en este. Recuerden que solo funciona una vez que tenemos una columna con datos para que Excel sepa hasta dónde queremos ir. Bueno, sobre los ingresos aquí tenemos un texto, pero vamos a aprovechar a cambiar primero el ancho de las columnas. Podríamos ir ensanchando así, arrastrando hasta el ancho que queremos en cada una de ellas. Esto es una forma. También podemos desde aquí, en lugar de arrastrar, hacerle un doble clic. Si hacemos un doble clic en cada columna, ¿ven? Lo que Excel hace es fijarse en el ancho de los datos de esa columna y autoajusta la columna a ese ancho máximo. ¿Ven? Ahí directamente. Esa es otra posibilidad. Y si no, si es un caso como este que tenemos que ajustar varias columnas, podríamos incluso seleccionarlas todas y hacerle un doble clic allí en la zona que divide una columna de la otra, en cualquiera de las que seleccionamos, y todas se van a autoajustar según el dato más grande que tenga. En algunos casos puede servirnos, en otros casos no, pero por lo menos ya sabemos cuál es el ancho mínimo que necesita cada columna en cada caso. De vuelta, esto es mucho más útil cuando tenemos cientos de filas, que se nos hace muy difícil saber qué dato es el más largo que tenemos sin recorrerlas todas. A partir de ese tamaño podríamos incluso darle un poquito más o ver cómo nos manejamos. Por ejemplo, estas dos, también podemos seleccionar dos o más juntas y al cambiar el ancho de una, se cambia el ancho de todas. ¿Ven? Si seleccionamos estas tres, por ejemplo, y cambiamos el ancho de la F, se cambia el ancho de la D, la E y la F, todo al mismo tiempo. Bien, totales del mes. Ponemos la etiqueta que nos faltaba y ahora los ingresos. Estos números no tienen ningún patrón, no hay ningún incremento ni ninguna diferencia entre ellos que se mantenga. Así que la única forma es ingresarlos uno a uno. Vamos a hacer eso mismo. 5,7. Cuidado con este tema, que puede ocurrir que según como tengan configurado su Excel, en vez de usar la coma como decimal, estén usando el punto. Si ustedes escriben 5,7 y el valor queda a la izquierda, es que lo tomó como un texto, no como un valor. En ese caso deben escribir 5.7. Vean que si yo escribo aquí 5.7, esto va a ser al revés. Lo toma del lado izquierdo. Esto hace que se convierta en un texto y que después cuando vayamos a calcular el saldo del mes nos dé un error, ¿sí? Así que ya les digo, puede estar configurado o con la coma o con el punto según esté en la notación en español o en inglés, que usan los decimales con los símbolos cambiados a los nuestros. Vamos a seguir ingresando los números. Igual voy a dejar como texto para que después veamos el error. Muy bien, continuamos entonces. Hemos ingresado rápidamente los números y ahora vamos a hacer la operación. El tema de fórmula se ve más adelante, pero esto es un adelanto. Toda fórmula va a empezar con el signo de igual. Hay quien en vez de usar el igual coloca el signo de más, que es generalmente más práctico en el teclado encontrarlo. Es indistinto, si nosotros ponemos el signo de más, Excel lo entiende y después le pone de todas formas el igual delante, porque el símbolo correcto, el indicador de valor o de fórmula es el signo de igual. Pero en la práctica es indistinto utilizar el igual o el más. Igual, y nosotros queremos hacer los ingresos menos los egresos.
Los ingresos serían 5,7, pero no nos sirve escribir el número fijo, porque entonces deberíamos escribirlos uno por uno. Eso nos daría mucho trabajo, y después, si queremos modificar los ingresos o los egresos, también tenemos que modificar la operación en la fórmula. Lo que queremos lograr es algo más automático. Entonces nos vamos a fijar que el 5,7 está en la celda D3. Podríamos digitar D3 a mano, eso es una manera. Y vean cómo ya se marcó la celda. O la otra manera, que generalmente se utiliza más, es hacerle un clic ahí en la celda y ya nos queda marcado el D3. D3 menos los egresos nuevamente, o digitamos la celda o hacemos un clic. Allí ya se encuentra la fórmula terminada, así que presionamos Enter. Y ahí tenemos la diferencia. Bastará con que cambiemos cualquiera de estos valores, por ejemplo ahí voy a poner 7, y vean cómo automáticamente al darle Enter esto se modifica. O si cambiamos el otro, vamos a poner ahora uno más grande en egresos, nos da un saldo negativo en forma automática. Eso es lo que siempre debemos lograr. Resultados, fórmulas que sean automáticas, que nosotros podamos modificar los valores y se mantengan actualizadas. Y que además nos permiten esto otro. Podemos hacer la serie hacia abajo, simplemente arrastrando o haciendo un doble clic, y queda todo hecho. Salvo en la fila 2, que nos da valor. Este mensaje de error nos indica que uno de los datos que tomamos como si fuese un valor en realidad no lo es un texto, que es este que está aquí, que nos quedó con el punto. Vamos a colocar 6,3 en vez de .3, y ahora ya está automáticamente la fórmula corregida. Vean que esto acá, si le hacemos un doble clic lo podemos ver, era la celda D3 menos la celda E3. Si bajamos, acá automáticamente el D3 se convirtió en D4 y el E3 se convirtió automáticamente en E4. Continúa la serie, ¿verdad? Y ahí sería 5 y 6. Esto lo ampliaremos después. Bien, para terminar este ejercicio nos quedó un pendiente que se nos solicitaba, y que era que acá no iba a estar Juan Pérez en el mes de diciembre, sino Ana Rodríguez. Lo hacemos a mano. Vean que al empezar a escribir con la A ya nos muestra Ana Rodríguez. Le damos Enter y ya lo tenemos. Pero hay una razón para la que esté Ana Rodríguez, y es que Juan se tomó su licencia anual. Queremos dejarlo registrado. Ahora, si lo escribimos en la celda, borramos el nombre y se nos destruye en cierta forma la planilla. Por eso usamos un comentario. Botón derecho, insertar comentario. Esto es el nombre del usuario aquí, lo podemos borrar. Y escribimos la observación, ¿no? Que Juan Pérez ha tomado su licencia anual. Perfecto. Hacemos un clic afuera y ahí queda el comentario. Si nos ubicamos sobre él, aparece; si no, desaparece. Esto nos permite este tipo de observaciones que quedan registradas sin afectarnos la estructura de la planilla. De este modo, entonces, hemos concluido el ejercicio.